Dimos un poquito más de tiempo hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día y te pedimos que tu palabra sea clara en cuanto a la forma de exponerla, porque en sí es clara ella, no en esta explicación. En el nombre de Jesucristo te pido por cada uno de los que han venido y los que van a venir, y en especial hoy por este estudio que en lo particular a mí me enseñó muchísimo sobre lo que es el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Casi nunca hago esto, pero lo voy a hacer como comercial. Quienes no hayan venido ayer, porque habemos como grupos que vienen diferente día, todos están invitados a todos los días, todos. Pero especialmente el estudio de ayer fue muy bonito, con la intención de que puedan entender, comprender un poco más sobre el estudio que se va a dar hoy. Es bien importante. Pido perdón porque hoy voy a dar un poco más de información extra bíblica sin quitarle el privilegio y la preponderancia que es la Biblia. Así me estoy explicando, porque vamos a hablar algo que estaba haciendo Juan el Bautista, pero necesitamos que todos como grupo crezcamos durante el resto de lo que sigue del Nuevo Testamento, del Evangelio, podamos entender a estas personas, porque van a salir varias veces en la Biblia. Entonces no tiene sentido que vayamos avanzando y nos hayamos quedado en algo que no entendimos el día de hoy. Entonces sí escuchen el estudio de ayer y el de hoy. Por eso vamos a leer algunas cosas que son diferentes. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1. Empezamos a hablar de Juan el Bautista y fue muy interesante porque nos fuimos a Lucas, donde Lucas nos da una narrativa maravillosa de Juan el Bautista, en el sentido de que de cómo también él fue anunciado por un ángel, el ángel Gabriel, que iba a tener un hijo, Elizabeth. Su padre se queda mudo porque no creyó. El ángel le dice: por cuanto no creíste, no hablarás, y lo dejó mudo por 9 meses. ¿Cuántos maridos no pidiéramos que viniera el ángel Gabriel y hiciera lo mismo con nuestras esposas? Menos con la mía, por supuesto. Y de verdad nos damos cuenta que cuando Dios tiene algo específico que hacer, Él nos lo comunica de tal forma que no va a haber duda, sino que nos va a quedar bien claro. Bueno, posteriormente nos dimos cuenta que Él iba creciendo en sabiduría y en estatura. Eso fue en Lucas, porque Mateo se va directamente de Juan el Bautista a su ministerio. Por eso era importante brincarnos a Lucas. Regresamos a Mateo y dice Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días, si nos acordamos qué días son, los días ya cuando empieza su ministerio Jesucristo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El desierto de Judea no es idéntico a lo que para nosotros entendemos como un desierto. Se refiere a lugares desérticos, como podría ser Los Cabos, que es un lugar, no es una metrópoli, no es una ciudad, pero había aldeas. Como quienes hayan llegado aquí hace 15, 20 años podrán entender lo que era. Bueno, llegué aquí hace 30 años, y que haya, por ejemplo, vida, y perdón lo que voy a decir, haya vida en Candelaria, en las rancherías. O sea, quienes venimos de ciudad decimos: ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puedes estar media hora en tránsito en tierra y llegas y como 100 familias y dices: ¿de dónde? O sea, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo viven? Bueno, así era como predicaba Juan el Bautista. O sea, no era una zona desértica, más no era el desierto. Si no, sería una absurdez, ¿no? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, esta palabra de Juan el Bautista
llega después de 450 años donde Dios no había comunicado nada a su pueblo. 450 años. Donde Dios se enoja con su pueblo y dice la Biblia, narra la Biblia que se levanta la nube de Dios, que es el Shekinah. Como un contexto rápido, Dios no es que habitara en el tabernáculo, sino que ahí y en el templo, ahí Él manifestaba su presencia a través de una nube. Dios, al ver que el pueblo ya se ha revelado de tal forma, levanta el Shekinah, que es la gloria de Dios, y los abandona. Y por 450 años, Dios cierra la boca. No hay más profetas, no hay voz de Dios, no hay palabra de Dios, y entonces se convierte el pueblo en un pueblo que entiende lo que es el abandono de Dios. Lo vamos a ver más adelante, cómo el pueblo ya no volvió, el pueblo de Israel, cuando veamos en estas lecturas, el pueblo de Israel ya no regresó a ser como en el libro de Reyes. ¿Se acuerdan lo que pasaba en Reyes? Reyes agarraban, llegaba un rey, se acercaba a Dios, luego se hacía idólatra, Dios lo castigaba al pueblo, moría el rey y era una cadenita así. Dios dice no más, y sacaban los reyes, no hay más reyes, y entonces el pueblo de Israel ya no vuelve a ser idólatra. Ese es el mayor logro. Después de 450 años se entiende que no tiene que idolatrar a nadie, pero entonces empiezan a idolatrar las doctrinas hechas por hombres. Y ahorita vamos a ver exactamente de lo que queremos hablar. Entonces Juan el Bautista, después de 450 años de silencio, llega este hombre diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la pregunta es: ¿de qué nos vamos a arrepentir? Y es la primera pregunta lógica: ¿de qué me pides que me arrepienta? Si en 450 años no sé nada de lo que Dios quiere. Dice: arrepiéntanse por una sola razón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras son unas palabras proféticas que las vemos más adelante. Versículo 3. Pues apóyenme con Pablito, por favor, ¿no? Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Cómo lo estaba preparando? Con la palabra arrepentíos. La forma en que Dios quiere preparar a su gente es a través del arrepentimiento. Pero miren, esta parte es bien importante. Dice el versículo 3: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Miren, para nosotros es muy complicado hoy en día, porque habemos muchas personas que vienen de los testigos de Jehová, de católicos, muchos venimos de cuna católica, vienen de adventistas, apostólicos, mormones y muchas formas de pensar, ¿ok? Entonces para nosotros es bien difícil decir, Raúl te podría decir, bueno, ¿y cómo sé que esto es la verdad? Y entonces se levanta un católico y yo cómo sé que esto que dices tú es la verdad. Para nosotros es un contexto diferente, pero para los judíos, que ellos nacieron conociendo al Dios verdadero, era decirles: regrésense al origen. Nuestro origen pudo haber sido católico, mormón, testigo de Jehová, adventista, el que sea. Los judíos no. Los judíos nacieron fue la única nación teocrática y monoteísta. Teocrática, que tenían a Dios como gobierno, monoteísta, que tenían un solo Dios. Entonces para ellos no había para dónde voltear. Lo que les está diciendo es: ustedes se han alejado del Dios verdadero. Esa era la solicitud que estaba haciéndoles él. Por eso nosotros, cuando tenemos diferentes creencias, diferentes creencias, pues la primera pregunta es: ¿cómo sé que esto es la verdad? Juan el Bautista no les dice vengan y busquen. No, regresen. ¿Se acuerdan qué significa la palabra arrepentirse en griego? ¿Quién se acuerda? Arrepentirse significa
cambio de mentalidad, cambio de actitud. Es decir, si voy caminando para allá, me arrepiento, doy giro de 180 grados y voy en sentido contrario. Es diferente al remordimiento. El remordimiento me hace sentir mal, pero ¡ay, qué rico está este cigarrito! Y me estoy emborrachando y ¡ay, qué mal me siento! Pero échame otra, por favor, ¿no? Igual eres infiel y no importa, la güera y nos vamos. Ese es arrepentimiento. Ese es remordimiento. Arrepentimiento es, sé que esto está mal, voy en sentido contrario, dejo de hacerlo. Esa parte es bien importante. Lo que le dice Juan el Bautista a Israel, deténganse, ya no sigan yendo lejos de Dios. Le dice, voltéense, dice, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. ¿Qué significaba para nosotros? Podía ser una expresión muy bonita, muy poética. Ojo, Dios a través del rey David había prometido que de su descendencia vendría un rey a liberarlos. Y eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Lo que prometió Dios hace 800 años, hace 600 años, ya llegó. Entonces, imagínense, por eso nosotros que venimos de contextos de diferentes religiones y venimos a la Biblia, que es la luz verdadera, decimos, esta es la verdad. Ahora entiendo que lo que yo pensé que era correcto, ahora me doy cuenta que no es lo que Dios busca. Pero para Israel era bien importante, porque era una promesa hecha. ¿Hasta aquí vamos claros? Juan Bautista le dice al pueblo de Israel, arrepentíos, punto. Dejen de andar hacia donde van. Regresen al Dios verdadero. Dice, pues este es aquel de quien se habló, versículo 3, el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad. No dice salvad. Preparad el camino, enderezar sus sendas. Y Juan, vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestres. Ayer decíamos en el estudio que los padres de Juan el Bautista eran dos descendientes de los levitas y uno era sacerdote, lo cual implicaba que ellos, la Biblia ha dicho que era el pueblo de Dios, es decir, de las 12 tribus, dice, de Leví yo me encargo. Y Dios les dio la dieta de todo lo que se sacrificaba, les daban un porcentaje a los sacerdotes y ellos se alimentaban de ellos, o sea, nunca tenían problema por alimento. Económicamente y les daban las ofrendas, era una tribu prosperada. Juan el Bautista se alejó de todo eso y se fue al desierto. Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿cómo? Confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, bienvenidos sean ustedes. Qué bueno que vinieron el sábado a las 5 de la tarde. Generación de víboras. ¿Quién, y les pregunta algo, quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí es donde necesitamos tener tres cosas bien claras. Una, ¿quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? ¿Y por qué les dice víboras? Y créanmelo, no la vamos a pasar bien. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Alguien de ustedes sabe quiénes eran los fariseos? Miren, como para mí es bien importante que no perdamos bien el hilo, me voy a atrever a leerlo con algunas pausas, porque sí me interesa dejarles bien claro dos grupos, fariseos y saduceos. Los fariseos eran uno de los tres partidos judíos que menciona Josefo. Josefo nació en el 37 después de Cristo, siendo los otros dos los saduceos y los esenios. Los fariseos eran los más rigurosos,
¿Qué era la característica de un fariseo? Un fariseo era, si no está aquí escrito, perdón, los fariseos era, si no está, nosotros tenemos que cumplir la ley al pie de la letra. Y aquí dice que el día sábado no trabajarás. Una vez lo platiqué aquí. No trabajarás. Y entonces ellos empezaron a decir, bueno, no trabajarás. Agarraron ese renglón y empezaron a ver, mira, Chayito se peinó en el espejo hoy y vio una cana y se la arrancó. No, ese es trabajo. Entonces a partir de hoy, en las casas, los espejos el sábado se tapan. Para que no tengas la tentación de que te vayas a rascar, a encontrar una cana. Y empezaban a caminar, y caminaban y decían, mira, ya está sudando. Ok. Lo más que puedes caminar los sábados son 90 pasos. Porque al 100 ya sudas. Ese es trabajo. Y de repente llegaba Ana y, oye, fíjate que mi mamá está enferma y necesita un medicamento, un apoyo, pero es sábado. No puedo hacer nada por ella los sábados. Y los sábados eran fechas de gran mortandad por el legalismo de los fariseos. ¿Por qué? Porque decían, es que no puedo trabajar, y entonces malinterpretaron el concepto de lo que la ley decía. Por eso es que, y lo digo con vergüenza, por eso es que muchas religiones han abusado tanto de las mujeres y las han hecho sentir inferiores o las han hecho ver como inferiores, sin darse cuenta que Dios vio a Eva como ayuda idónea. Entonces, si Dios la vio como ayuda idónea, el hombre no tiene por qué darle otro término. Entonces, por eso empezaron las mujeres tienen que vestirse así, tienen que vestirse así, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Y por eso ahorita vemos y lo digo con tristeza, una pésima defensa de la mujer, de los derechos, de algo que nunca tuvo que haber sucedido. Y se está yendo al otro extremo, donde ahora las mujeres quieren ser las cabezas de la casa, las cabezas del hogar, y lo único que están haciendo son, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo mucha familia, destruyendo familias. Los hijos están creciendo con una mala información, donde ahora parece que la fuerte es la mamá y el débil es el papá, donde la que tiene que trabajar es la mamá y el papá no, donde está bien que el papá le pegue a la mujer porque está borracho. Y toda la distorsión que los niños tienen está únicamente basada en la distorsión que el hombre tiene de la mujer. Y que la mujer hoy en día usa una palabra que yo no estoy de acuerdo porque ni siquiera saben lo que significa. Dicen que están ahorita con el empoderamiento de las mujeres, cuando ni el hombre tiene que empoderarse, ni la mujer tiene que empoderarse, sino ser siervo del esposo, de la esposa y la esposa del esposo. Punto. No hay para dónde moverse. Bueno, los fariseos empezaron a hacer eso, a ser tan duros, que ellos agarraban y un versículo se lo ponían aquí en la frente, el versículo que ellos quisieran, y entonces de repente dijo, oye, qué padre se te ve, entonces ahora yo lo hago más grande para verme más espiritual, y de repente había unas cajas así de zapatos enormes. Entonces empezaron a medir la espiritualidad con cuestiones externas. Entonces esos eran los fariseos, los observadores de todo lo que era la ley. Y entonces ellos empezaron a hacer de verdad cosas terribles. Por eso hoy en día vemos que hace como 5 o 6, bueno, yo creo que un poquito más de 10 años, ahí en el Medio Oriente, los islámicos bombardearon un museo con cuestiones históricas bellísimas, porque pues para ellos eran idolatría, porque eran imágenes, y la Biblia dice no te hagas imágenes, pero ellos no eran cuestión de idolatría, era una cuestión cultural, pero ya era imagen, entonces había que destruirlo. Entonces llevaron los extremos a un punto tan terrible que lo único que les importaba a ellos era el que toda la ley se cumpliera. Entonces, con eso en mente, ellos lo que hacían era, yo cumplo la ley sin involucrar mi corazón. Es decir,
yo sé que don Eliseo ocupa que le dé raite porque anda en silla de ruedas. Dice la ley que ayuda al prójimo, lo voy, pero me lo llevo todo el caminando diciéndoles que la verdad que enfado, ahorita yo quisiera estar viendo el fútbol, pero pues como no caminas, no tengo que llevarte, súbete porque dice la ley que te tengo que llevar, pero ahorita que te bajes y te voy a ayudar y te a ver cómo, ¿me explico? Entonces alejaron el corazón de la ley. Entonces hacían lo correcto, sí, con un corazón alejado de Dios. Y caían en otro extremo donde resulta que el amigo que está aquí sentado necesita una limosna, perdón la expresión porque ya ni siquiera sé si existe esa palabra, una limosna, y ahí no se la doy, y entonces todo el día estoy, no, ya sé, no me va a ir bien porque no le ayudé. Entonces empezamos a hacer que la parte externa, o sea, si realmente no le di, era porque mi corazón se decidió no darle, punto. Pero si yo lo hubiera dado, y por ahí haciéndole la verdad que no se me hubiera comprado unos cigarros, qué tonto, me explico. Entonces cuidado. Esos eran los fariseos. Entonces ya nos quedó claro. Los fariseos eran la ley por sobre todas las cosas. Y después vienen nuestros amigos los otros, los seduceos. Los seduceos, ellos eran peores, porque ellos dijeron: a mí no me interesa nada que Moisés, o sea, que el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si no está ahí, no me importa. De Deuteronomio para adelante no me interesa nada. Yo soy de Moisés, y es lo que me interesa, lo que diga Moisés. Entonces ellos empezaron a desvirtuar 31 libros de la Biblia. Dijeron: me centro en 5 nomás, estos son los buenos, porque Moisés era el interesante. Pero empezaban a contradecir otras doctrinas que eran importantes, y entonces entre ellas estaba, ellos no creían en la resurrección. Otra característica que tenían los seduceos eran: como yo soy de Moisés, se convirtieron en el poder económico y político y social de Jerusalén. Quienes somos de México, es como hablar del grupo de Toluca, de donde es Peña Nieto y Salinas, el Atlajomulco, ¿no? O lo que se conocen como los masones, los masones. Entonces es bien importante entender que cada uno de ellos iba teniendo una inclinación, que por alejarse de la palabra de Dios sucedían estas cosas. ¿Cuáles son las características de las religiones? Y esta parte es bien importante que todas las entendamos. La característica principal de la religión, la más evidente, es que le dan el mismo valor a las santas escrituras, a la palabra de Dios, que a otra cosa. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, y las imágenes son igual de importantes, y las tradiciones son igual de importantes, y ir a hacer esto, ir a hacer lo otro, y empiezan a sumarle cosas, cuando la Biblia dice: no, es solo la palabra de Dios. Una religión se caracteriza en eso, es la Biblia más algo más. Es la Biblia, sí, pero la Virgen María. La Biblia, sí, más los santos. La Biblia, sí, más el libro del Mormón, el libro del Testigo de Jehová. Y Dios dice, Josué 1:6, 1:9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios es la que es santa, es la que el Dios está comprometido, y de verdad, yo no tengo ningún problema mientras lo que enseñemos en este estudio, mientras lo que ustedes vivan, sea la palabra de Dios. Una religión es aquella que es la Biblia más algo más. Lo que sea. Partiendo de esa tesis, ya no lo leí porque lo resumí. Qué impresionante que quienes se acercaron a Juan el Bautista, que era precursor de Jesucristo, fueran los dos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque el poder de la sociedad hoy en día es manejado, como en toda la historia, por los religiosos y por el poder económico. Ellos representaban al poder económico y a la parte religiosa de los israelitas. ¿Y qué eran ellos? Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía. Ellos eran los evaluadores de todo acto que sucedía.
Oye, fíjate que Adriana está haciendo esto. Sí, aquí está escrito. Y ellos eran los peritos evaluadores. ¿Qué era lo que pasaba? Les importaba lo exterior. Pero vean qué interesante Dice, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? En griego es bien interesante porque no es que les esté diciendo que si alguien nos puede enseñar a huir. No, les dice, ¿quién les hizo pensar? En griego significa, ¿quién les hizo pensar que pueden huir de la ira de Dios? ¿Cómo fue? Y de verdad, así vivimos muchos de nosotros. Así vivimos muchos diciendo, no pasa nada. Pero que les haya dicho generación de víboras, pues me hizo despertar un poquito mi inquietud. Y me puse a buscar, ¿por qué víboras? ¿Por qué no les dijo alacranes? ¿Por qué no les dijo como Fox, no? Pocas prietas o no, bueno, tepocatas. Y vean de verdad las dulzuras que me encontré de características de las víboras más venenosas del mundo. Y de verdad me sorprendí lo que estaba haciendo Juan el Bautista al decir eso. Y ahorita, después de eso, van a ver por qué era importante. Las serpientes más venenosas. 1, la cascabel. Esa serpiente es capaz de atacar a una persona a una distancia de 2 o 3 metros de longitud. Miren, yo creo que todos nos hemos peleado algún día en nuestra vida, ¿no? Aunque sea de chiquitos, ¿no? Pues nomás, ¿cuándo sabes que estás en problemas? Cuando lo tienes aquí cerquita, ¿no? Lo tienes aquí cerquita y ya sabes si lo ves para acá, pues ya sabes que te fue mal, ¿no? Si lo ves de frente, pues le puedes rendir. Si lo ves para abajo, ya fregaste. La serpiente te puede atacar a 3 metros de distancia. No la tienes que tener cerca para que te ataque. Y me encantó esa parte, porque estamos tan acostumbrados a andar rondeando el pecado nosotros, así como que, sí puedo. Ya tengo un mes que no fumo, sí puedo. Ya no tomo. Le decía a mi esposa de alguien que tiene un problema muy serio de que no puede dejar de ver a las mujeres. O sea, podemos andar en la calle y sí es como Pedro Infante, chaparritas, gorditas, güeras, no deja una pa' comadre. Yo le decía a este amigo, oye, ¿sí te has dado cuenta que tienes este problema? Y no. Me dice, no. Le digo, es que de verdad, yo ya no veo a las mujeres por verte a ti, le digo. Sí, o sea, para irlas palomeando. Está allá. Y de verdad, me encantó porque una serpiente tiene esa característica, la cascabel. Ella te puede atacar a 3 metros. No la tienes que tener cerca. Y, sorprendentemente, se considera que las jóvenes son las más peligrosas. Las serpientes de cascabel jóvenes, por una sola razón, porque no pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan. Se van con todo. ¿Quién es ese ruidito, Como si estuviera jugando tenis. Otra característica: la mayoría de las serpientes de cascabel poseen un veneno que destruye los glóbulos rojos, interrumpiendo el flujo sanguíneo por coagulación y produce una degeneración de los órganos. Miren, durante toda la historia del hombre, hasta hace como 30 años o 20, se creía que el hombre, si no tenía corazón, se moría. Y la ciencia comprobó que no. Con un corazón artificial vivía. Entonces es sin cerebro. Y lo tenían una persona en estado vegetal, lo tenían con vida. Y decían, ¿dónde está la vida de las personas? Y la Biblia dice que en la sangre está la vida. ¿Cuántas veces no han oído en las noticias que dicen que murió? ¿Cómo? Desangrado. Hasta hace 20 años descubrieron, cuando la Biblia lo dijo hace más de 6,000 años, hace más de 4,000 años, que la vida del hombre en la sangre está.
Y entonces, ¿qué es lo que hace el veneno de una serpiente? Coagula la sangre. Y ya no puedes, tu corazón ya no puede bombear. Otra, que tiene como característica, otra serpiente que se llama la víbora de la muerte. Esas serpientes cazan y matan a otras serpientes. Decía, se van a comer entre ustedes. Y por lo general dice, en emboscada, como las hienas. Otra, la cobra filipina. Esta es como fíjese qué curioso, esta es como la cascabel. Esta no te ataca a 3 metros, esta te puede tirar su veneno desde 3 metros. Una se puede acercar a 3 metros para hacerte daño en un microsegundo, la otra desde 3 metros te puede tirar el veneno. Y lo que hace su veneno es fulminantemente un paro cardíaco y un paro respiratorio. Otra, la serpiente tigre, que esta es muy atractiva por su belleza. Imagínense lo bella que estaba cuando Eva la vio en el Edén, ¿no? No era esta, me refiero, sino que la de aquel entonces. Dice que su veneno los mata en 30 minutos. Otra que se llama la mamba negra. Esta corre a una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. O sea, si no traes chorros, sí te alcanza. Dice, y su mordedura es capaz de matar a una persona. Y vean qué tremendo esto, Sin antídoto, las personas, el 100% mueren en 15 minutos. Otra, la taipán, su veneno es 20 veces más poderoso que la cobra. Y a pesar de que existe un antídoto, no la libras. Con estas características, ahora sí volteo y digo, ya sé por qué les dijo víbora. Son destructivas, te van a matar, te van a atacar en emboscada, no las tienes que tener cerca para que te tiren su veneno, no te tienen que estar cerca para golpearte. Eso es lo que hace un fariseo. Y es lo que estaba ahí exactamente Juan el Bautista diciéndoles, generación de víboras. Pero escuchen esto, no lo busquen, yo se los voy a leer. En Mateo capítulo 12, vean cómo dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo capítulo 12, 34, no lo busquen, yo se los voy a leer. El Señor Jesucristo dice a los mismos, generación de víboras. Y más adelante, en el 23, 33, también le dice serpientes, generación de víboras. Es decir, quienes no vinieron ayer, la Biblia dice que Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios, no se contradicen. Y Jesucristo le dice también las mismas palabras que el Espíritu Santo le dio a Juan el Bautista, de referirse a ellos como generación de víboras. Y luego dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y dice el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren, hacer un fruto digno de arrepentimiento no significa que las personas tienen que arrepentirse para irse al cielo. No, cuidado. Dice la Biblia que es por gracia, por medio de la fe. El arrepentimiento es una obra. ¿Qué quiero dar a entender? ¿Y qué quiere decir Juan el Bautista? Demuestren que su arrepentimiento es verdadero. ¿Sí me estoy explicando? O sea, demuéstrame el marido. No, ya me voy a portar bien, demuéstramelo. La mujer, ya no voy a ser contestona, demuéstramelo. El hijo, ya me voy a portar bien, demuéstramelo. Es lo que está haciendo Juan el Bautista. Demuestren esas obras derivadas de su arrepentimiento. No es su arrepentimiento el que los va a salvar. Ojo, no es su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, estaba el ladrón y le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo. No le dijo, arrepiéntete, no le dijo, bájate y bautízate, no le dijo, ándale, ve y da limosna, o ve y hazle el favor a 2 o 3 chavitas de hacer su tarea, de nada. Ciertamente hoy. Entonces, cuidado.
El arrepentimiento, lo que decía Juan el Bautista es, necesitan demostrar que su arrepentimiento es verdadero. El arrepentimiento no nos va a llevar a nada, solamente tener una buena relación con Dios, pero no a ser salvos. Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, le está hablando a los fariseos y a los saduceos, a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nosotros fuimos a mi esposa y yo por un torote aquí no sé para dónde, allá para Migriño. Y me entretuve viendo el amigo cómo iba cortando el árbol. Se tardó como media hora pero se fue a la raíz. Y yo volteo y digo, ¿por qué se va a la raíz? Y viendo lo que hacía este amigo, primero que nada, lo primero que hace el Señor es darnos tiempo para arrepentirnos. Cuando Dios le dice a Noé, haz el arca. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca? 120 años. O 100 años, creo que 100 años. 110 lo dejamos. Ni usted ni Mario, para no causar división entre Mario y usted. 120 años. Pero había una característica muy curiosa. La Biblia dice que nunca había llovido antes. ¿Se imaginan a Noé? ¿Qué haces? El arca. ¿Y para qué? Porque viene un diluvio. Si nunca ha llovido. ¿Qué es llover, no? Dice la Biblia que era una brisa la que mantenía a la vida en ese entonces. Una brisa. ¿Cuántas cosas, vituperios no tuvo que aguantar Noé durante 120 años? Según la hermana, 100 según Mario. No. Y fueron 100 años en que nadie se arrepintió. La gente en ese entonces vivía mucho tiempo. Esa es la misericordia de Dios. Dice, Dios va a cortar a los árboles de raíz. Y créanmelo, un árbol cortado de raíz, yo lo vi, se va a tardar 20 minutos, media hora, y es Dios diciéndote, arrepiéntete, y cada corte es arrepiéntete, con la única intención de verdad de que la gente regrese a Él. Pero vean lo que dice el 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No dice que la va a poner, ya está puesta. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, ya es una decisión. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, no para salvación. Pero el que viene tras mí, habla de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren, hay gente que no cree en el infierno y la Biblia dice que el fuego nunca se apagará. Hay gente que dice que Dios es tan bueno que los va a perdonar a todos. No, más bien es tan bueno que debiendo todos ser condenados, aquellos que vienen y aceptan a Jesucristo como Salvador, son salvados por gracia, por medio de la fe. Versículo 13. Y ahora sí, encontramos a Jesucristo
aproximadamente de 30 años. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cuántas veces? No, yo no necesito a Dios. No, yo no necesito leer la Biblia. No, yo no necesito orar. Juan el Bautista tenía la humildad de decir: yo lo necesito, yo te necesito. Versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ojo, así conviene no significa, no está hablando de simulación. No está haciéndolo como que, ándale, yo como que vamos a actuar. No, es así conviene, se refiere a que así está escrito, así tiene que suceder. Así conviene que cumplamos toda justicia, no nomás la del bautizo. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ojo, que descendía como paloma, no que era una paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hace poco veímos en Génesis que cuando dice Dios: hagamos al hombre imagen y semejanza, es la primera vez que Dios habla en plural y tiene un encuentro trinitario donde Él se encuentra después de que crea la luz, las estrellas, el sol, crea todo. Dice: y Dios creó, Dios creó, Dios creó, Dios hizo, Dios creó, Dios creó. Y cuando llega al hombre, 1.27, 1.28, dice: hagamos, en plural. Se detiene y es el primer consenso trinitario donde se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza no es física. Por eso habemos prietitos, güeritos, amarillos, y no. Esa imagen y semejanza son aspectos creativos que tiene el hombre, son aspectos emocionales. Nosotros amamos porque Dios ama, porque Dios es amor. Hacemos actos de bondad porque Dios es bondadoso. Nosotros tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos, pero Dios todos elevados a la máxima potencia. Quiero hacer un paréntesis y quiero hacer una pausa muy breve. Y lo digo por cuestiones de conciencia. Quienes vienen a esos estudios saben perfectamente que yo nunca he tocado un tema, ya lo he dicho siempre, que cuando alguien predica por temas o enseña por temas, siempre va a llegar tarde. Es decir, ahorita nos encontramos con un hermano que, no sé, que robó, ¿no? Oye, fíjate que Panchito robó, ¿no? Entonces el próximo sábado voy a hablar un estudio sobre no robarás, ¿no? Y otro hermano: no, fíjate que aquel hermano le pegó a la esposa y... ok, voy a hablar sobre el marido no tiene que pegarle a la esposa. ¿Me explico? Eso es un pecado terrible. Eso es prostituir el púlpito. Por eso la Biblia dice, habla versículo por versículo, para que todo lo que digas esté dentro de la palabra de Dios, sin una premeditación, sin una ventaja y sin un conocimiento. Es decir, hay pastores, hay maestros que abusan de la situación, que dicen: aquí, ¿saben qué? No está habiendo mucha ofrenda en esta iglesia. La Biblia dice que tenemos que ofrendar, y les aviso desde aquí: no ofrendamos aquí, ¿eh? Aquí no pedimos ofrenda y no se ofrenda aquí, ¿eh? Ese es un estudio bíblico. Lo digo porque es bien importante que la gente sepa que lo que aquí se enseña ya se sabía la clase anterior que se iba a hablar de esto. Si en algo estos temas tocan a tu corazón, es porque Dios te trajo con una cuestión específica. No es Rubén, que veo la audiencia y digo: mira, aquí está Delita, entonces no. Esa parte para mí es bien importante. Lo pueden comprobar viendo los estudios que están grabados. Cierro el paréntesis. Hemos de entender entonces que en cuanto empieza el hombre
a ser creado es a imagen y semejanza por una decisión trinitaria, donde Dios pone esa esencia también al hombre al ser cuerpo, alma y espíritu. En cuanto Jesucristo empieza su ministerio, lo primero que hace Dios a través de su Hijo, lo lleva al desierto. Y esta parte es bien importante para todos. Quienes hemos escuchado sobre la tentación de Jesucristo, créanme, hoy vamos a aprender cosas preciosas que les van a ayudar para su vida práctica. Entonces, ¿qué significa entonces? O sea, después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado por el diablo. Miren, esta parte la voy a leer de corrido y vamos a regresar. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Con eso nos demuestra que Jesucristo tenía un cuerpo humano, porque en aquel entonces se decía que no. Y vino a él, no el diablo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Shh! Miren, apóyenme con los niños ahorita, por favor. Miren, ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesucristo a ser tentado en el desierto? Si la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. En griego significa que Dios lo envió al desierto en griego para probarlo. Pero ojo, esta parte no me dejen avanzar si no soy claro. Dios no mandó a Jesucristo a ser probado al desierto para ver si iba a pecar o no. Jesucristo no iba a pecar, porque es santo, es el Hijo de Dios. Voy a dar el ejemplo que he dado varias veces aquí. Un ingeniero, cuando hace un puente, lo construye, hace su cálculo, pone su cemento, su varilla, hace todo perfecto. Cuando acaba el puente, ¿qué es lo que hace? Agarra y dice a los camiones: suban y pásenle. ¿Y para qué subirán los camiones? ¿Para ver si el puente aguanta? ¿O para demostrar que no se va a caer? Para demostrar que no se va a caer. Jesucristo es enviado al desierto no para ver si va a pecar o no, sino para demostrar que no va a pecar. El ingeniero no va a subir un puente para decir: ay, Señor, que no se vaya a caer. No, porque va, perdón, exactamente, porque él hizo todo lo correcto para que la estructura no se cayera. Entonces, ¿para qué prueba, el ingeniero su puente? Para demostrar que no se va a caer. Entonces, ¿para qué prueba el ingeniero su puente? Para demostrar que no se va a caer. Entonces, ¿para qué prueba el ingeniero su puente? Para demostrar que no se va a caer. Entonces, ¿para qué prueba el ingeniero su puente? Para demostrar que no se va a caer. Entonces, ¿para qué prueba el ingeniero su puente? Para demostrar que no se va a caer.
Jesucristo entra al desierto para demostrar que no iba a pecar. ¿Esa parte nos queda clara? Eso es bien importante entenderlo. Y vienen cosas bien interesantes. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Durante 40 días y 40 noches, vean lo que dice el versículo 3. ¡Shh! Y vino a él el tentador. ¿Pero después de qué? De 40 días y 40 noches. Si ustedes creen que Satanás o los demonios están sentados en los lugares vacíos, están equivocados. Están equivocados. Ellos están buscando el momento adecuado para tropezarlos. Espero que Cristo tuviera hambre, luego entonces voy. Cuidado cuando nosotros bajemos la guardia, porque es entonces cuando Satanás, los demonios van a venir a enfrentarnos y a tentarnos. Lo hicieron con Jesucristo, seguramente lo harán con nosotros, no 40 días después, en 20 segundos. Pero vean lo que dice. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dos cosas tienen estas palabras. Si eres hijo de Dios. Jesucristo le puede haber dicho: sí, soy hijo. Siguiente pregunta. Todo el tiempo lo que va a hacer Satanás con nosotros es decirnos: ¿de veras crees poder? Hoy no vino alguien, ya vamos a ver quién fue. No, faltaron como 2, 3. Que le dice a una vecina: es que eres bien hipócrita. ¿Por qué? Porque antes no eras así. Entonces ella no, hija, ella no ha valorado su cambio, no ha entendido su cambio, por eso le llama hipócrita. Y ella está resistiendo y de repente me dan ganas de contestarle. Tarde que temprano alguien va a poner en duda nuestros cambios. Pero si tus cambios son porque amas a Dios, no hay vuelta de hoja. Si lo haces por ti, créeme lo que vas a sacar tarde que temprano. Pero vean lo que le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, Flor, ¿para ti será una tentación decirte que conviertas unas piedras en pan? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Claro. Porque no puedes. Porque Jesucristo sí podía convertir las piedras en pan. Ese es el gran tema. Si me ha dicho Satanás a mí en el desierto: convierte las piedras en pan, con gusto. Para Jesucristo sí era tentación. Él sí podía hacerlo. Satanás nos va a tentar con lo que sí podemos hacer. No nos va a tentar con aquello que no podemos. Cuidado con eso. Es bien interesante. Y seguramente para Cristo era bien fácil decir: ¿recuerdan qué hizo con los panes y los peces? Los multiplicó. Y no hizo una docena de panes. Alimentó a 12,000 personas. Cuidado. Satanás te va a tentar en las cosas que te son naturales, que te son fáciles. Aquí todos tenemos que ver con el turismo en cierta forma, o con clientes, y nos están haciendo aquí la cocina, como pueden ver. Y hoy le decía al maestro: ¿cuánto? 2 semanas, sí, pero lleva un mes de retraso, ¿no? Entonces, para él ya es natural decirme 2 semanas, ¿no? Y así mentimos, ¿no? Hablan por teléfono: dile que no estoy, que aquí te estoy viendo, ¿no? Él respondió y dijo: escrito está. ¿Cómo se defiende Jesucristo aquí? Usando la palabra de Dios. Escrito está. ¿Quieres defenderte de las tentaciones, de las pruebas? No digas que tú puedes. Mejor di: escrito está.
Dios me dice que no haga esto, no lo voy a hacer. No nos convirtamos en personas que digamos, no ocupamos a Dios. No nos hace falta. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, voltea y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué momento estaba respondiendo esto Jesús cuando tenía hambre? Y él dice, pero si viene de ti, no tiene que ser bueno. Por dos razones. Porque me estás retando que si yo soy el Hijo de Dios y quieres que te lo demuestre, si tú no lo crees es problema tuyo. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Miren, Israel está construido y Jerusalén está hecho sobre una parte muy alta. Y el templo al que se refiere aquí Satanás, perdón la comparación, pero es el equivalente como el Vaticano hoy en día para la Iglesia Católica. Entonces, si ahorita, por ejemplo, alguien, el famoso hombre mosca que sube por los edificios, se subiera al Vaticano, pues CNN y todas las cámaras lo sacarían. Que dijera, y el pináculo del templo, que era el templo el templo de Salomón, si él le decía, ve, y la gente te vende el pináculo del templo, ve lo que dice, y si desde ahí te avientas, y vienen los ángeles, van a decir, es el Mesías. Dice, y a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué problema hay ahí? Le dice, ve, súbete al pináculo, te avientas, los ángeles te detienen, porque escrito está. Vean lo que está diciendo el diablo, Dice en el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está. El diablo sabe de la Biblia, El diablo conoce la Biblia. Porque escrito está, y a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué había de malo en que Jesucristo fuera al pináculo y la gente lo reconociera como el Salvador al ver que los ángeles lo sostendrían? ¿Cuál era el problema? Que Satanás le ofreció gloria sin cruz. Él le dijo, ahorita es la gloria, no pases por la cruz. Y así estamos de repente nosotros. Queremos los caminos cortos. Quienes ya hemos venido a estudios sabemos perfectamente que Cristo tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque ese día, en ese momento, se cumplieron más de 30 profecías. Cristo no podía haber muerto ni siquiera apedreado. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, se hubiera demostrado que Jesucristo no era Dios. Así de sencillo y así de grave era lo que Satanás quería hacer también en Getsemaní. Lo vamos a ver en otro momento, cuando Jesucristo en Getsemaní empieza a sudar gotas de sangre, que mucha gente, San Agustín, Agustín de Hipona, lo figuraba y decía, no, es que era algo simbólico. No. Yo lo vi, y la ciencia lo ha demostrado, que cuando una persona está en estrés agonizante, sus tejidos se abren, su piel se adelgaza y puede sudar sangre. Lo pueden ver en la ciencia. Cuando iba a entrar a segundo año de instituto, un día antes de entrar, el día que me iba al instituto, me dice un amigo, oye, fíjate que X persona te quiere ver. Él conoció a Cristo contigo. Yo la verdad no recuerdo nada. Y le dije, hoy me voy, pero sí, con gusto lo voy a ver. Me dice, está muy enfermo. Pero yo no sabía lo que era muy enfermo. El amigo tenía SIDA. Y no les miento, pero híjole, no sé, o sea, este brazo eran sus piernas, pero no hasta acá, esta parte, flaquito.
y él se le había caído él vivía en el edificio Nuevo León de Tlalnepantla. Le compartí el evangelio, se convierte, él era homosexual, aceptó a Cristo, tuvo una vida cambiada. Todo esto me lo contaron. Yo la verdad no sé muchas cosas. Y bueno, como consecuencia de su pecado, el SIDA lo alcanzó. Y de verdad, porque lo leí en Job y lo viví, se los puedo contar. Vivimos en una cultura latina donde pues la pregunta natural es ¿cómo estás, no? ¿Cómo te ha ido, no? Pues yo al tipo lo veo ahí boca abajo, flaquito, terrible. Iba yo con una amiga que se llama Claudia Parroquín y nos quedamos sentados, Dios sabe que no mentimos, como media hora. O sea, no podía yo entrar a una conversación, o sea, no sabía cómo comenzar una conversación. Por mi cultura de aquí. Y voltea y me dice, Rubén, estoy bien, no te preocupes. Y yo así, wow. Y ya empezó y me dice, me quiero voltear para verte la cara. Miren, nos tardamos en darle la vuelta de boca abajo a boca arriba como 45 minutos. De que, bueno, cuando voltea, todo su rostro ensangrentado por los tejidos de agonía. Y ya platicamos, le oré con él, le dije que había esperanza porque él había aceptado a Jesucristo, él había dado frutos. Y bueno, simplemente algo que la vida me ha enseñado es que Dios perdona nuestros pecados, pero no levanta nuestras cosechas. Las cosechas las levantamos nosotros. Y entonces me voy, tomo el camión y me hablan por teléfono el camión, se acaba de morir. Y fue así como que wow, ¿no? Entonces, y después veo la ciencia que dice que sí, cuando alguien está agonizando, los tejidos se abren y uno puede sudar sangre, ¿no? Entonces para mí fue muy, muy choqueante. Entonces el problema aquí es, regresando a la escritura, es que le está diciendo, citando la Biblia, dice, es que aquí dice que si te avientan los ángeles los van a detener. El problema no es que me cites la Biblia, el problema es que me lo dices tú. Y lamentablemente, si tú eres Satanás, si tú eres el tentador, de ti no va a salir nada bueno. Algo estás planeando. Entonces, Jesucristo, vean lo que le dice en el versículo 7. Jesús le dijo, no es cierto lo que tú estás diciendo. No, vean lo que le dice. Escrito está también. No lo desmiente. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No, es que yo puedo hacer esto y no pasa nada. Y dice Dios, no tientes, no me tientes, no me provoques. Esa es la intención, no me provoques. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Quienes hemos leído Juan 1, léanlo hoy en su casa, por favor. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por Jesucristo. Y Satanás aquí le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos al Creador. Imagínense qué absurdo. Y vean lo que le dice. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te mostró algo Satanás que lo hayas envidiado, que lo hayas deseado, que lo hayas codiciado? Y a lo mejor como Eva te ha pasado como a mí, lo has agarrado, ¿no? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Otra vez no lo desmiente. La Biblia dice, escuchen, hay doctrinas que lo niegan, que algunos conocemos muy bien, que Satanás, no hay que hablar de Satanás, porque Satanás es un ser derrotado. No es cierto. La Biblia dice que Él es el príncipe de este siglo, que Él vive en el mundo, que el mundo le ha sido entregado
Pero eso no significa que Dios no es soberano. Dios aún el mal lo utiliza para su honra y para su gloria. Entonces, cuidado. Jesucristo no le dice aquí, no es cierto. No lo desmiente. Satanás es el príncipe de este mundo y la Biblia dice que en su segunda venida Cristo atará a Satanás por 1000 años, y ya les contaré esas profecías hermosas que están en Apocalipsis. Pero es bien importante entender que sí, Jesucristo no lo niega. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Por tercera vez Jesucristo dice, escrito está, escrito está, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quienes no conocen toda la Biblia, hay 3 escenas donde Satanás habla con alguien. Momento número 1. ¿Con quién es? ¿Se acuerdan? ¿Con quién dijiste? No. ¿Con quién dijiste primero? La serpiente. El primer encuentro de Satanás con la mujer es ¿para qué? Para alejarlo de Dios. Para poner a Eva y Adán en contra de Dios. Segundo momento, Job. Llega Satanás frente a él y le dice Dios la cosa más maravillosa que de verdad, ojalá lo diga de cada uno de nosotros. Le dice Dios a Satanás, ¿ya consideraste a Job mi siervo, que es justo? Dios hablando bien de alguien. Y le dice a Satanás, no te sirve en vano, ve cómo lo tienes, ve lo que le das. Primer momento, Satanás con Eva quiere poner a dividir a Adán y a Eva en contra de Dios. Segundo momento, quiere poner a Dios en contra de Job. Pero el tercer momento es el peor, que es es queriendo poner a Cristo en contra del Padre. Nada bueno en ningún momento va a salir de la boca de Satanás que tenga como intención acercarnos a Dios. Yo lo he dicho varias veces y lo digo de esta manera. El problema de la mentira es la verdad que lleva dentro. Si no, no sería mentira. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón en todo momento para que aprendamos a decir, escrito está. Pero escúchenme, ninguno de nosotros vamos a poder decir, escrito está, si no leemos. Porque Cristo citaba la palabra. ¿Tú qué citas cuando eres tentado? ¿Tú qué citas? ¿Tú qué citas? ¿Qué citas? ¿Cómo te defiendes? Y quiero terminar rápidamente porque entre los fariseos y los saduceos, los segundos, dentro de toda la filosofía, al haber sacado el resto de los libros de la Biblia, terminaron haciendo algo muy peculiar. Empezaron a adoptar doctrinas de Aristóteles. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a llegar a un punto del raciocinio donde decían, si no está escrito, si no lo puedo tocar, si no lo puedo percibir, si no lo puedo imaginar, no existe. Y yo agarré y dije, bueno, voy a ver algunas frases de Aristóteles, a los cuales Jesucristo les llamó también, a los saduceos, seguidores de Aristóteles, que tenía por lo menos 300 años antes de Cristo, y vean las frases de Aristóteles. Tomé algunas. Frase número 1: el hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. Humanismo total. El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertos? Decía Pablo, este cuerpo incorruptible, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo estaré en él? Quisiera estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Cuidado. Otro pensamiento.
al que ha superado sus miedos, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. ¿Y qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Se le apareció el ángel, lo vimos ayer y antier, se le aparece el ángel a María, se le aparece el ángel al papá de Juan el Bautista, olvidé el nombre, perdón, a Zacarías, y le dijo, no temas. Y la Biblia dice que lo que te hace libre no es superar tus miedos, es la verdad. Otro, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Otro, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Lo acabamos de ver ahorita con el ejemplo de don Eliseo. Lo llevamos a puras malas palabras porque yo por estar viendo mi telenovela ahorita y lo estoy llevando en... No, el hacer el bien no te hace feliz. Te podrá dar satisfacción, pero si tu fin es que te digan, ay, qué bueno soy maravilloso y gracias porque lo que tú me diste nadie me lo puede dar, cuidado, porque es una motivación egoísta, no es una emoción cristocéntrica. Otro, el amor solo se da entre personas virtuosas. ¿Alguna virtud vio Dios en nosotros? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que siendo enemigos de Dios, dice, y vosotros siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Cuidado. La virtud que Dios vio en nosotros es su imagen en nosotros. Y por último, el verdadero discípulo, repito, el verdadero discípulo es el que supera al maestro. ¿Y qué dice la Biblia? El alumno jamás será mayor que el maestro, porque el maestro es Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es Dios. Frases muy bien hechas. Es Aristóteles, no es cualquiera. Hace 2000 años las hizo y seguimos hablando de sus consejos. Pero si algo hizo Aristóteles fue fortalecer la autonomía del hombre de Dios. No necesitamos a Dios. Y la Biblia dice todo lo contrario. Separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Señor, muchas gracias por tu buena palabra, tu santa palabra, esta que necesitamos en todo momento. Gracias porque ese sí es el pan de vida. Gracias porque tú sí eres la luz, eres el agua para beber, eres la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido con todo mi ser que nos enseñes a cada uno de nosotros en qué áreas podemos enamorarnos más de ti. Haznos más lectores de tu palabra, que nos dé más hambre todavía para que podamos decir, escrito está y escrito está. Que no nos pase por la cabeza la gloria sin sufrimiento, y no me refiero a sufrir de padecer, sino me refiero a que no querer pagar un precio porque la gente nos critique, nos ofenda, por darles amor, ese amor que solamente tú puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Oigan, no se muevan. Es el día que ha habido más gente. Qué gusto me da. Tabo, mándate a la gente mayor, ¿no? Para tomarnos una foto, ¿no? ¿Vamos a tomarnos una foto? Peínense por mientras. No, no es cierto. A los mayores tráetelos, ¿no? ¿Alguna duda? Nomás no me pidan que haga piedras del pan. Que miren que ahorita tenemos mucho pan por 3 años más, yo creo.